La presión obtenida cuando el sulfuro bisulfuro de amonio sólido se disocia en amoníaco y sulfuro de hidrógeno es de 501 milímetros de mercurio a 25,1 grados centígrados. Calcular la presión total que hay en el equilibrio a la temperatura indicada cuando se introduce el bisulfuro de amonio sólido en un reactor que además contiene amoníaco con una presión de 380 milímetros de mercurio. Bien, primero tengo que calcular el valor de K sub P en el primer equilibrio para luego ir al segundo, dado que no cambia la temperatura, será el mismo. Entonces, pues voy a poner el cuadro de equilibrio. Tengo el bisulfuro amónico sólido, que no va a entrar para nada en la constante, que da lugar a dos gases, como son el amoníaco y el sulfuro de hidrógeno. Bien, si yo supongo que reacciona una cantidad X moles, por ejemplo, de sulfuro de amonio, por la estequiometría se formarán en el equilibrio X y X de amoníaco y de sulfuro y de ácido sulfídrico, de sulfuro de hidrógeno. Bien, esto significa que al tener igual número de moles de amoníaco que de sulfuro de hidrógeno, la presión debida al amoníaco siempre va a ser igual a la presión debida al H2S, dado que tenemos el mismo número de moles en ambos casos, formados en el equilibrio. Siempre va a ser igual. Por otro lado, la constante K sub P va a ser igual simplemente a la presión de amoníaco por la presión de H2S. El sólido no entra. Y también sé que la presión total va a ser igual a la presión de amoníaco más la presión de H2S. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta todo esto, yo diré la presión total es de 501 milímetros de mercurio. Esto va a ser igual a la presión de amoníaco más la presión de H2S. Como ambas son iguales, dado que tenemos el mismo número de moles de ambos, yo puedo decir, por ejemplo, que esto es igual a 2 veces la presión de amoníaco para poder despejar. De donde la presión parcial de amoníaco, que es igual a la presión parcial de H2S, va a ser 501 dividido entre 2. Esto da 250,5 milímetros de mercurio. Así que ya sé cuál es la presión de cada uno de ellos. Y puedo calcular ya el valor de la constante K sub P, que será 250,5 por 250,5. Estoy trabajando en milímetros de mercurio. Esto da 62.750,25. Este es el valor de la K sub P cuando trabajo con la presión en milímetros de mercurio. Bien, ahora me voy a otro cuadro de equilibrio donde voy a poner una presión de 380 milímetros de mercurio de amoníaco. Bien, entonces ahora tendré inicialmente una cantidad de sólido que me es totalmente irrelevante, dado que no va a entrar en la reacción, pero inicialmente voy a tener amoníaco. Es decir, inicial, aquí repito, irrelevante, en el caso del amoníaco 380 milímetros de mercurio y no pongo H2S. Al no poner H2S, si yo caliento, obligatoriamente la reacción ha de ir hacia la derecha. ¿De acuerdo? Es decir, el sólido se descompondrá, pero hay que tener en cuenta que tenemos amoníaco. Entonces, si la cantidad reactiva o la presión reactiva va a ser X, pues entonces la formada sería X y X. Y en el equilibrio tendré del sólido no pongo nada, es irrelevante la cantidad de sólido que haya. De amoníaco habría 380 más X y de H2S X. Como se tiene que mantener la misma constante K sub P, yo diré que esta constante va a ser igual a 62.750,25 y esto es igual a la presión de amoníaco, 380 más X, por X, que es la presión de H2S. Ecuación de segundo grado. Despejando queda X cuadrado más 380 por X menos 62.750,25 igual a 0. Si resolvemos esta ecuación de segundo grado aparece un único valor válido para X porque el otro es negativo, que es de 124,4 milímetros de mercurio. Así que como me pedían la presión total, esta presión total va a ser igual a 380 más X por parte del amoníaco más X por parte del sulfuro de hidrógeno, es decir, 380 más 2X, sustituyendo 380 más 2 veces
124,4, esto queda 628,8 milímetros de mercurio. Y esta es la presión total que va a haber en ese equilibrio en estas condiciones.